Dante Alighieri, aquel genio que asomó a finales de la Edad Media y que ganó la inmortalidad con la Divina Comedia, con seguridad comparte el Olimpo literario al lado de Homero, de Cervantes, de Víctor Hugo. Es atemporal. Bueno, esta grandeza de Dante, que se le aplica fundamentalmente al ámbito de la literatura, también habría podido aplicársele al ámbito del derecho. Y es que en su obra cumbre, en la Divina Comedia, que está dividido en 100 cantos, luego de la introducción viene el desarrollo del infierno. Y ahí en el infierno tipifica los diferentes pecados en 9 diferentes círculos. En el primero es el limbo, donde está Virgilio, donde están los no bautizados, donde están los que no verán a Dios. Luego, a partir de allí, ya vienen los llamados pecados de incontinencia. Ahí está la lujuria, está la gula, está la avaricia y la prodigalidad, y también está la ira, para posteriormente dar paso a los pecados de bestialidad, que vienen a ser aquellos que nos acercan más a los animales. Ahí aparece la herejía, ahí aparece la violencia, para poder terminar finalmente con los llamados pecados de malicia, donde está la mentira. Ahí se encuentran las prostitutas, los aduladores, los brujos. Y finalmente, en el noveno y último círculo del infierno, aparece la traición. Y claro, en el centro de la tierra, Lucifer. De tal manera que mientras más va avanzando el círculo, más graves son los pecados, más se alejan de Dios y más se acercan a Lucifer. Y esto, que definitivamente nace del genio de Dante, tiene claro que tiene que estar tipificado. Si se va a recibir una sanción, la acción, el hecho, tiene que estar claramente señalado. Y esto no siempre se da en el derecho, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La infracción constitucional problemática. Sean todos bienvenidos. La infracción constitucional problemática. Propongo que los desarrollemos en 3 ítems. Primero, todo lo referente a su definición y estructura. En segundo lugar, lo que se ha dado en el desarrollo jurisprudencial. Y luego, teniendo estos 2 puntos, vamos finalmente a analizar cuál es la problemática que tiene a estas alturas sobre el año 2022. Comencemos. Si la infracción constitucional vamos a analizarla, creo que debemos responder a las 4 preguntas de siempre. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? La infracción constitucional viene a ser aquella violación que se realiza a los bienes jurídicos constitucionales señalados expresamente en el texto constitucional y que no son susceptibles ni de protección ni de sanción por parte de norma legal alguna. ¿Por qué se da esto? Se da esto con el objetivo de proteger a la Constitución, que viene a ser justamente una norma de una naturaleza vinculante, obligatoria, ante las infracciones que se pudieran cometer, ¿no? ¿Cómo? Mediante un mecanismo que ha sido diseñado y se conoce bajo el nombre del juicio político. Un mecanismo diseñado justamente para que solamente sea el Congreso quien analice la responsabilidad política para los altos funcionarios. Y por último, cuando estos altos funcionarios justamente cometan aquellas infracciones que están señaladas, sus supuestos y prohibidos de manera genérica en el texto constitucional. Ahora sí, ya ha llegado el momento del análisis jurisprudencial. Si bien es cierto, hay varias sentencias que tocan el tema de la infracción constitucional, para el Perú hay una sentencia hito. Hay una sentencia paradigmática, la sentencia 3593 del año 2006, proceso de amparo, un expediente de Lima, el caso Luz Salgado Rubianes y Carmen Lozada de Gamboa, en la cual el Tribunal Constitucional ya advierte la falta de taxatividad
Es decir, que la Constitución no señala cuáles son aquellas infracciones constitucionales en que pueden caer los altos funcionarios y que tampoco hay una ley de desarrollo constitucional. Sin embargo, el tribunal establece algunos supuestos en los cuales se configuraría la infracción constitucional y que son los siguientes. En el ámbito de los deberes hacia el Estado y la nación, la rebelión o sedición cometida por determinada autoridad al arrogarse el poder del Estado que emana del pueblo, y la obediencia a un gobierno usurpador y la obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. En el ámbito del régimen tributario y presupuestal, la expedición de un decreto de urgencia que contenga materia tributaria, la aprobación de operaciones de endeudamiento interno o externo del Estado fuera del marco de la ley, la aprobación de la ley anual de presupuestos sin partida destinada al servicio de la deuda pública, la aprobación de tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin haberse recibido el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas, y la negativa de remisión de la Cuenta General de la República dentro del plazo señalado en el artículo 81 de la Constitución. En el ámbito de la estructura del Estado, el poder legislativo, el desempeño de un parlamentario como miembro de una comisión parlamentaria de carácter internacional sin la previa autorización del Congreso, la disposición del ingreso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el recinto del Congreso, sin la autorización del presidente del mismo. En el ámbito de la estructura del Estado, la gestión por parte de un ministro de intereses propios o de terceros, así como el ejercicio de actividad lucrativa o de intervención en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas, el desempeño del encargo de un despacho ministerial fuera del plazo señalado, la no concurrencia por parte de todos o algunos de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. Por último, en el ámbito de un régimen de excepción, la renuencia de dimisión en el cargo de ministro, a pesar de haberse aprobado el voto de censura o no haberse obtenido el voto de confianza. El decretamiento del estado de emergencia o del estado de sitio por un plazo indeterminado o fuera del plazo establecido en la Constitución. Y ahora sí, por último, el análisis de su problemática. Hemos señalado que el mecanismo creado para la protección de una infracción constitucional es el juicio político, encargado al Congreso de la República para que actúe con razonabilidad y proporcionalidad para determinar si los hechos denunciados constituyen o no infracción constitucional. Y entonces acá nos parece que hay tres nudos que es una responsabilidad desatarlos. Pueden ser extraordinarios temas de tesis, pueden ser reformas legales y hasta constitucionales. La primera, la no existencia de una lista, de una taxatividad respecto a la infracción constitucional deja prácticamente al Congreso de la República, un órgano eminentemente político, a que determine qué es y qué no es infracción constitucional, sabiendo que normalmente el Congreso actúa en clave política, esto es, tomando en cuenta conveniencias, ideologías, mayorías, que no está mal, que hacen justamente a su esencia y que a veces no se advierte que esa clave no debe utilizarse cuando se deben dar restricciones de derecho. En segundo lugar, en los 14 supuestos que hemos mencionado hace unos minutos, es decir, cuando el Tribunal Constitucional ha señalado que, de una manera indirecta, el texto constitucional establece algunas infracciones constitucionales, todas las 14 vienen a tener una naturaleza política, de tal manera que solamente es aplicable al presidente de la República, al Consejo de Ministros y al Poder Legislativo. Sin embargo, la Constitución señala que tienen responsabilidad política y pueden ser sometidos a juicio político los funcionarios que están en el artículo 99 de la Constitución. La pregunta es, ¿cómo van a tener responsabilidad política funcionarios que tienen una labor técnica? Es decir, jueces supremos,
fiscales supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, Contralor General de la República. Si bien se aprecia y ustedes vuelven a repasar estos supuestos de infracción constitucional, no calza dentro de la función de estos altos magistrados. Y por último, en tercer lugar, si hay una infracción constitucional en la que todos estamos de acuerdo, esa viene a ser la llamada omisión constitucional, es decir, la inconstitucionalidad por omisión, el que el texto constitucional señale un mandato y que sin embargo el legislador no lo realice. En este caso, entonces la infracción constitucional sería de todo el poder legislativo y el mecanismo para poder proteger y sancionar esto es justamente el juicio político, que también lo ve el poder legislativo. Entonces, ese poder legislativo no va a poder sancionar al poder legislativo, de tal manera que estaríamos, en este caso, ante un mecanismo estéril. Una problemática que no es nueva, no estamos descubriendo nada. Ya notables constitucionalistas, Enrique Bernales, Valentín Paniagua, Alfredo Quispe Correa, por mencionar tres, todos desaparecidos y que pertenecen a una distinta ideología política, ya habían advertido lo impracticable que era realizar el denominado juicio político si es que esa infracción constitucional no estaba tipificada, no estaba taxativamente señalada. Esto es, si el derecho sancionador, que comprende el ámbito penal, administrativo sancionador, disciplinario y justamente el político, no me señala una conducta previa, ¿cómo va a ser posible una sanción? Y en ese sentido seguimos y nuevamente recurrimos al magistral Dante, ¿no? Habíamos dicho que en el último círculo del infierno el peor de los pecados será la traición y que inclusive allí va a establecer una suerte de clasificación y taxatividad, porque dentro de la traición estaban los que se encontraban en Caína, que eran los traidores a la familia, en Antenora, que eran los traidores a la patria, en Ptolomea, que eran traidores a los huéspedes, a los más débiles que habían confiado en ellos, y por último Judeca, que venía de Judas, aquel que era traidor al que le había dado la mano, al benefactor y traidor a Dios. Eran los que estaban más cerca de Lucifer. Ojalá que esta problemática sea asumida por los diferentes entes que componen la comunidad jurídica y salir de esta incertidumbre. No olvide suscribirse, no olvide compartir y además este y otros temas de derecho constitucional los vemos de una manera amplia, desglosada y desarrollada en los diversos cursos de preparación y especialización que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.